Buenos días, buenas tardes o buenas noches, según como estén viendo el video. Querido público encantador, hoy les vengo a tratar un tema muy especial en este caso, llamado la teoría del valor por las diferentes corrientes de pensamiento filosófico, desde un punto de vista óptico-moral. Los integrantes son Rodríguez Chanjares Isaías, Pacotaki Yamawa Boris Berli, Palomino Takima, Ada Luz, Rodríguez Taco, Víctor Ruiz, Tito Huachaya, Diego Aldair. A continuación, mis compañeros van a presentar pensadores que van a tener un diferente punto de vista según la teoría del valor. Gracias por su atención. San Agustín de Hipona fue teólogo, obispo, filósofo y el principal exponente de la patrística. También fue el máximo pensador del cristianismo del primer milenio. En su diario económico vemos la visión económica, que esta es deudora de la concepción política y social aristotélica. Como es conocido para Aristóteles, el hombre es un ser que necesita vivir en sociedad, lo que tiene implicaciones muy importantes, y es que el hombre debe relacionarse y cooperar con otras personas para satisfacer sus necesidades. Y nos dice Aristóteles que esa cooperación ha de ser racional. Esto se refiere a la atención de las necesidades que requiere una organización social basada en la división de tareas. San Agustín se plantea una pregunta que nos dice ¿de qué depende el valor de un bien? Con esta pregunta nace la teoría del valor de la línea de pensamiento tomista, que es la de San Agustín de Hipona. Y él postula que el determinante del valor es la necesidad y su satisfacción. Él la llamó utilidad subjetiva, y que por economía comparativa en una economía actual sería la demanda. También nos dice, además de la utilidad subjetiva, San Agustín menciona que en la fijación del valor también entraba en juego el trabajo y los gastos, esto es, los costes de producción. A ello lo llamó utilidad objetiva, que también por economía comparativa en una economía actual sería la oferta. Enraizado en la anterior cuestión se encuentra uno de los temas axiales de la escolástica, el precio justo. En esta materia, una vez identificadas las fuentes de valor, el primer problema es ¿cómo se determina el valor o precio de un bien? Basándose en el derecho romano, los escolásticos partían de la premisa de la existencia de libertad de contratación de las operaciones mercantiles. Entonces, bajo este supuesto de partida, se establecía que el precio de los bienes se fijaba a través de la estimación común. Este concepto, un tanto difuso, era preciso concretarlo. La comunidad podía establecer el precio, que es la estimación común, por dos vías: el precio fijado por la autoridad, que es el precio legal, o bien por el mercado, que es el precio natural. Entonces, para San Agustín, su pensamiento económico afirma que el precio justo era el del mercado, afirmando que el precio justo es aquel al que se iguala el valor de los bienes vendidos con la estimación de mercado en ese momento. Bueno, continuando con la exposición de personajes, en esta oportunidad hablaré sobre Karl Marx. Karl Marx nació en 1818, fue filósofo, economista, sociólogo, periodista, intelectual y militante comunista alemán de origen judío. Karl Marx propuso en su pensamiento una unión entre teoría y práctica, y junto a Friedrich Engels es el padre del socialismo científico, comunismo moderno, marxismo y materialismo histórico. Sobre el materialismo histórico, este significa estudiar el cambio de las sociedades a través del tiempo, priorizando las relaciones económicas, las bases materiales, las relaciones sociales y de clase. Aquí Marx distingue 5 modos de producción, como son el comunismo primitivo, el modo de producción asiático, el estado esclavista, el estado feudal y por último el sistema capitalista. Para Marx, el capitalismo era un sistema de producción injusto, en el que las clases proletarias son explotadas por las burguesas, como se ve en la mano de obra. A cambio, estas obtienen un salario mínimo que usan para consumir los bienes que ellos mismos produjeron. La teoría del valor trabajo. Esta sostiene que el valor de una mercancía depende del trabajo necesario para producirla. Es decir, se calcula en base al tiempo promedio requerido por las empresas del sector para fabricar un determinado bien. En lo que respecta al tiempo, valor y productividad, el tiempo no es una medida exacta del valor según Marx.
Si asumimos simplemente que a más horas trabajadas más valioso es un bien, es posible concluir que los empleados más productivos son los que más demoran en cumplir una labor. Por ello, una persona es más eficiente que otra si logra realizar la misma faena en menos tiempo. Por esta razón, Marx considera que debe tomarse como medida de valor las horas hombre promedio requeridas en la industria, es decir, se calcula una media con los datos de todas las empresas que fabricaron un determinado bien. Uno de los mayores exponentes de la economía clásica y de la filosofía de la economía es Adam Smith, considerado por muchos el padre de la economía moderna. Pero, ¿qué es la teoría del valor para Adam Smith? Bien, este filósofo y economista escocés nos dice que el valor de un bien a largo plazo se justifica por los factores de producción. En el corto plazo, el valor reflejado en el precio subirá o bajará dependiendo si la demanda aumenta o cae respectivamente. También nos habla acerca del valor de uso y el valor de cambio. El valor de uso proviene del hecho de que el producto satisface una necesidad. Por ejemplo, los alimentos permiten saciar nuestra hambre. Y el valor de cambio nos dice que es el precio pagado en el mercado para adquirir un bien. Depende de la cantidad de trabajo utilizada para la producción de dicha mercancía. Supongamos que para fabricar un vestido, María invierte 12 horas de trabajo. De igual modo, David requiere la mitad de ese tiempo para producir un par de zapatos. Entonces, María podría entregar el atuendo que confeccionó a cambio de 2 pares de los zapatos que David manufactura. A esto se le conoce como la ley del valor trabajo. Smith advierte que lo anterior funciona en una sociedad primitiva. Sin embargo, en una economía más desarrollada, la situación cambia. De padres portugueses y de origen judío sefardí, David Ricardo nació en Londres un 18 de abril de 1772. Fue un destacado economista perteneciente al pensamiento clásico con Adam Smith y Thomas Malthus. También fue un empresario, especulador exitoso, agente de cambio y diputado. Sobre su teoría del valor, Ricardo, al igual que sus contemporáneos economistas, se preguntaba por qué los bienes y servicios valen lo que valen. Bueno, Ricardo pensaba que el valor de los productos era intrínseco a los mismos, es decir, que los precios de los productos están determinados por el trabajo incorporado a ellos, y más específicamente en las horas empleadas para la elaboración de tal producto. La teoría del valor, según John Maynard Keynes, nació el 5 de junio de 1883 en Cambridge, del Reino Unido. Economista británico considerado como máximo representante de la macroeconomía, uno de los más importantes e influyentes del siglo XX, lo cual fue influenciado por el crack del 29, dándose a conocer y creando un nuevo pensamiento económico llamado keynesianismo, al mismo tiempo formando una escuela. El crack del 29 ocurrió el 24 de octubre de 1929, conocido también como Jueves Negro. La Bolsa de Valores de Nueva York. El mercado financiero se había desplomado como hasta 2.6 millones en acciones vendidas. Todos los países en desarrollo, o los que estaban en vías de desarrollo, hubo crisis económica. Pensamiento de John Maynard Keynes, o llamado también keynesianismo, la cual trató también por la teoría del valor. Se basó en intervención del Estado en las consecuencias y causas por parte de las demandas según los niveles de empleo e ingreso. Una solución para salir de toda esa crisis del crack del 29 fue incrementar el gasto público, o también llamado sector público, por periodos de retroceso. En conclusión, la teoría keynesiana era darle mayor poder y nuevas herramientas a las instituciones para evitar la crisis económica, como por ejemplo el gasto público era lo más principal e esencial para salir de dicha crisis, o las condiciones de la economía como base de crecimiento en responsabilidad del gobierno dado por la sociedad.